El peso mexicano, una de las monedas más importantes en el mundo, a lo largo de los años ha tenido altibajos, pero en los últimos meses se ha conseguido establecer con una de las mejores rachas, dando lugar a crear expectativas altas, por lo que te daremos una explicación del por qué crecerá exponencialmente. Un factor que respalda la predicción son las fuertes relaciones comerciales de México. El país se ha establecido como una potencia manufacturera y exportadora, especialmente en las industrias automotriz y electrónica. México tiene acuerdos de libre comercio con más de 50 países, proporcionándole una ventaja competitiva en los mercados globales. Otro motor clave de la fortaleza potencial del peso es la creciente clase media de México. A medida que más personas pasan al grupo de ingresos medios, el gasto de los consumidores aumenta, lo que impulsa el crecimiento económico. Esta clase media en expansión proporciona una base sólida para la demanda interna, y estimula la inversión en diversos sectores de la economía. La ubicación geográfica de México también juega un papel significativo en su potencial económico. Estar ubicado entre América del Norte y del Sur posiciona a México como una puerta de entrada para el comercio entre los dos continentes. Esta ubicación estratégica atrae inversión extranjera, y fortalece los lazos económicos del país con otras naciones. Una ventaja significativa que tiene México son sus abundantes recursos naturales. El país es rico en minerales, como plata y cobre, y tiene vastas reservas de petróleo en alta mar. La explotación y la gestión responsable de estos recursos naturales contribuyen al crecimiento económico, y proporcionan un flujo de ingresos constante para el gobierno. La estabilidad política es otro factor crucial que impulsa la confianza en la economía de México. En los últimos años, el país ha hecho la transición hacia un sistema democrático más estable, con transiciones pacíficas de poder y un compromiso con las reformas económicas. Esta estabilidad política promueve la confianza de los inversores y fomenta el crecimiento a largo plazo. La participación de México en organizaciones y acuerdos internacionales también es una ventaja. El país es miembro de la Organización Mundial del Comercio, y ha participado activamente en esfuerzos de integración económica regional, como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Estos acuerdos brindan a México acceso a mercados más grandes y facilitan el comercio. El compromiso del gobierno mexicano con la disciplina fiscal y las reformas económicas también contribuye a la fortaleza potencial del peso. Los esfuerzos para reducir la deuda pública, controlar la inflación y mantener una política monetaria estable crean un entorno favorable para los inversores y promueven la estabilidad económica. El buen desempeño del peso mexicano en los últimos años ya es evidente a pesar de los desafíos externos, como la crisis financiera mundial y la pandemia de COVID-19. El peso ha mostrado resiliencia y se ha recuperado rápidamente. Este historial respalda aún más la predicción de su fortaleza futura. Sin embargo, es esencial señalar que las predicciones económicas están sujetas a diversos factores e incertidumbres. El panorama económico global está en constante cambio, y los imprevistos pueden impactar en las monedas y las economías. Si bien los factores mencionados contribuyen a la perspectiva optimista del peso mexicano, es crucial considerar estas predicciones con un optimismo cauteloso. En conclusión, el peso mexicano tiene el potencial de convertirse en la moneda más fuerte para 2030. Factores como relaciones comerciales sólidas, una clase media en crecimiento, ventajas geográficas, inversiones en energía renovable, abundantes recursos naturales, estabilidad política, participación internacional, disciplina fiscal y desempeño pasado contribuyen a esta predicción. Mientras continuamos nuestra exploración de por qué el peso mexicano podría convertirse en la moneda más fuerte para 2030, profundicemos en el papel del desarrollo de infraestructura. México ha estado invirtiendo significativamente en mejorar su transporte, comunicaciones y energía para mejorar la conectividad y fomentar el crecimiento económico. Los proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos desempeñan un papel vital en la promoción del comercio nacional e internacional. Al mejorar las capacidades logísticas, México puede atraer más inversión y estimular la actividad económica en varios sectores. En los últimos años, México también ha logrado avances en la mejora de su infraestructura digital. La expansión del acceso a Internet de banda ancha y los avances en la tecnología de las telecomunicaciones han facilitado una conectividad perfecta y transformaciones digitales en todas las industrias. Además, México se ha estado enfocando en infraestructura de energía renovable, alineándose con su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. El desarrollo de parques solares y eólicos, así como inversiones en soluciones de almacenamiento de energía, posiciona a México como líder en energía limpia. El gobierno ha implementado políticas e incentivos para promover la generación de energía renovable, atrayendo inversión tanto nacional como extranjera. Estos esfuerzos contribuyen a la diversificación de las fuentes de energía de México y proporcionan una base sostenible para el crecimiento económico. La educación y el desarrollo del capital humano son motores significativos de la fortaleza económica de un país. México ha reconocido la importancia de invertir en su fuerza laboral a través de programas de educación y desarrollo de habilidades. Al mejorar la calidad de la educación y promover el aprendizaje permanente, México está nutriendo una fuerza laboral altamente calificada y productiva. Las colaboraciones entre el gobierno, el mundo académico y la industria han dado como resultado el establecimiento de centros de capacitación especializados, escuelas vocacionales e instituciones de investigación. Estas iniciativas garantizan que la fuerza laboral esté equipada con
las habilidades necesarias para satisfacer las demandas de una economía global en rápida evolución. La ventaja demográfica de México también juega un papel en su potencial económico con una población joven y en crecimiento. El país tiene una gran fuerza laboral que puede impulsar la innovación, la productividad y el espíritu empresarial. Este dividendo demográfico juvenil proporciona a México una ventaja competitiva en el mercado laboral global. El auge del emprendimiento y las startups en México es otra tendencia alentadora. El gobierno ha implementado políticas y lanzado iniciativas para apoyar a los aspirantes a emprendedores, fomentando un entorno propicio para la innovación y la creación de empresas. Este espíritu emprendedor contribuye a la diversificación económica y la creación de empleo. El turismo es un sector crucial para la economía de México, que atrae a millones de visitantes de todo el mundo. El rico patrimonio cultural del país, los impresionantes paisajes y las vibrantes ciudades lo convierten en un atractivo destino turístico. Los ingresos generados por el turismo refuerzan las reservas de divisas de México y fortalecen el peso. El compromiso de México con las prácticas de turismo sostenible mejora aún más su atractivo. La preservación de los hábitats naturales, la promoción del ecoturismo y la inversión en infraestructura sostenible garantizan que la industria turística de México siga siendo resiliente y ambientalmente responsable. La resiliencia y adaptabilidad de la economía mexicana se han puesto a prueba varias veces, incluso durante tiempos de recesión económica y shocks externos. México ha demostrado su capacidad para implementar las reformas necesarias y navegar por circunstancias económicas desafiantes, ganándose la confianza de inversores e instituciones internacionales. En los últimos años, México ha buscado activamente diversificar sus socios comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos. El país ha fortalecido los vínculos económicos con países de América Latina, Asia y Europa, ampliando sus mercados de exportación y reduciendo la vulnerabilidad a las fluctuaciones económicas regionales. La integración de las tecnologías digitales en la economía de México también ha sido fundamental para impulsar el crecimiento económico y la modernización. La adopción del comercio electrónico, los sistemas de pago digitales y las plataformas en línea ha permitido a las pequeñas y medianas empresas prosperar y competir a escala global. El sector agrícola de México es un contribuyente esencial a su economía, proporcionando seguridad alimentaria y oportunidades de empleo. El país tiene condiciones climáticas ventajosas que sustentan una amplia gama de productos agrícolas, incluidas frutas, verduras, café y ganado. Para fortalecer aún más el sector agrícola, México ha implementado programas para promover prácticas agrícolas sostenibles, mejorar los sistemas de riego e invertir en investigación y desarrollo. Estas iniciativas garantizan que México siga siendo competitivo en los mercados agrícolas globales. El robusto sistema financiero de México también contribuye a la fortaleza general de su economía. El país tiene bancos bien regulados, un profundo grupo de inversores institucionales y un próspero mercado de capitales. Esta estabilidad financiera atrae inversión extranjera, apoya a las industrias nacionales y fortalece el peso. El desarrollo de zonas económicas especiales en México ha sido otra fuerza impulsora detrás del potencial económico del país. Estas áreas designadas ofrecen incentivos fiscales, agilizan los procesos burocráticos y brindan infraestructura diseñada para atraer inversiones y estimular la actividad económica. El impulso a la innovación y los avances tecnológicos en México se refleja en el crecimiento de los centros de investigación y desarrollo y el surgimiento de clústeres tecnológicos. Estos hubs fomentan la colaboración, el intercambio de conocimientos y el emprendimiento, posicionando a México como líder regional en innovación y transformación digital. No olvides comentar qué opinas y suscribirte al canal para traer más contenido como este.